Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez, feliz de estar acá con ustedes. Es un privilegio. Me había ausentado un par de semanas. El trabajo ha estado bastante intenso, ocupado y también tuvimos el viaje a Guadalajara, que fue maravilloso el viaje. Y regresamos la semana pasada y pues estábamos recuperando fuerzas de las vacaciones, pero estamos acá de regreso. Amén. Quiero introducirles al tema del día de hoy, que va a ser engendrados por la palabra. Y como el tiempo corre, como se desliza el agua de entre los dedos, vamos a orar y entrar al tema del día de hoy. Buen Padre, tú que revelas a aquellos que te aman tu palabra, y aún aquellos que no preguntan por ti, te dejas encontrar por ellos. Tú, Señor, que extiendes misericordia y quitas la nube, la neblina, la cortina de los ojos espirituales y del entendimiento para que te podamos conocer. Hoy te suplico que hables a mi vida y a la de los que mi voz va a alcanzar en esta mañana, Señor. Te ruego que con corazón humilde podamos recibir lo que nos quieres enseñar y que la palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que al sembrar la semilla en mi corazón de abundante fruto. Bendigo a cada uno de los que se van a conectar en este momento, Señor. Te doy gracias por tu favor y tu misericordia. Amén y amén. En el nombre de Jesús, todo es en el nombre del Hijo de Dios, en aquel que se le dio todo poder, todo dominio, toda autoridad. Amén. Entonces vamos a estar hablando de engendrados por la palabra. Y abriremos con 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura es útil y toda fue inspirada por Dios, viene del corazón de Dios. Amén. Es útil para enseñar, es útil para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Entonces la palabra es para educarnos de acuerdo a lo que está bien. Porque recuerde que nosotros traemos una escuela de una naturaleza caída. Pero el Señor en su bondad nos enseña a corregirnos con la luz de su palabra. Amén. Quiero buscar la definición de rectificar porque creo que es la única definición que no tengo en mis notas. Y de acuerdo en lo que encuentro, dice que la palabra rectificar es refinación. La palabra rectificar quiere decir, la voy a buscar en términos bíblicos porque está dando definiciones de compañías de petróleo. Creo que es la única definición que no agregué el día de hoy. Rectificar quiere decir refinar, hacer más fino o más puro algo, separando las haces y materias heterogéneas. O sea, es limpiar toda impurificación. Es perfeccionar algo de acuerdo a un fin determinado. Wow. Es llevarlo a su función de su estado original. Quiere decir también purgar, derretir, aprobado. Así que eso quiere decir la palabra rectificar. Y con eso en nuestros corazones, pues volvemos a lo siguiente. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar, que quiere decir purificar, limpiar, refinar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que quiere decir la palabra censurar. La palabra censurar es examinar una obra destinada al público para decidir si se ajusta a determinados planeamientos políticos, morales o religiosos
y si se puede o no publicar o exhibir. Y mire que me doy cuenta que sí tenía la traducción de rectificar, que quiere decir corregir una cosa para que sea más exacta o perfecta, especialmente lo que uno ha hecho o ha dicho anteriormente. Voy a comenzar con la palabra censurar. Dice la definición que es algo que está destinado al público, algo que se va a, tal vez si estuviéramos hablando en términos de redes sociales, algo que se va a transmitir y que la gente va a ver. Entonces, antes de que se publique, tiene que revisarse con determinado detalle para ver si lo que va a salir al ojo del público es o no es correcto, o moralmente correcto, o éticamente correcto. Entonces, esta parte me llama a mí la atención porque muchas veces tenemos acciones, reacciones, actitudes que no censuramos antes de proyectarlas. Muchas veces, yo diría que el 99.99999% nos dejamos dominar por las emociones y por las reacciones de otras personas, o reaccionamos como resultado de una mala respuesta, una mala interacción, un receptor que no está entendiendo tu mensaje. Tendemos a explotar, a reaccionar, a responder con la misma agresividad con la que se nos está hablando o proyectando. Entonces, lo que la palabra dice es que es buena para que nos ayude a censurar. Entonces, antes de tener una reacción, antes de tener una respuesta, antes de sentir ese sentimiento de derrota, porque una vez más tuvimos una mala actitud o una mala respuesta o una mala acción, debemos de censurar. Lo que voy a decir ahorita va de acuerdo a lo que Dios está rectificando en mí. Lo que voy a hacer como respuesta es algo que va con lo que Dios está cambiando en mí. Lo que voy a hacer en esta acción es algo que Dios apruebe, está respaldado con la palabra de Dios. Y si no lo está, entonces eso no puede salir al público. Eso no puede salir a la vista de todos. Porque no solo queda dañado mi testimonio, sino que queda dañado el testimonio de Cristo. Estaba escuchando el testimonio de un hombre que es muy conocido. Él ha escrito diferentes libros. Ahorita no recuerdo el nombre de él, pero hemos leído sus libros Construyendo Juntos. Y él explicaba que había un predicador que él admiraba mucho. Y este predicador creció en gran manera, se multiplicó el pueblo que Dios le había dado de forma extraordinaria. Y en lugar de ser humilde y abrazar la bendición que estaba recibiendo, codició en su corazón lo material más que lo espiritual. Entonces en ese proceso cometió fraude. No dan detalles exactamente de cuál fue el fraude que se cometió. Lo que sí mostraban en el testimonio era que como resultado de ese fraude, él había llegado a la cárcel. Entonces este escritor famoso lo visita y le pregunta: perdóname que te haga la pregunta, pero necesito saber, porque yo leía tus sermones, yo te seguía y admiro todo lo que has hecho. ¿Y qué te pasó? O sea, ¿cuándo dejaste de amar a Dios? Y el predicador voltea y se le queda viendo y le dijo: yo nunca dejé de amar a Dios. Yo siempre amé a Dios en todo lo que hacía. Lo que no tenía era temor. No tenía temor a Dios. Entonces hacía lo que me placía, porque en mí no había ese censurar. Esto que estoy a punto de hacer es algo que le va a agradar a Dios. Por temor no lo voy a hacer. No porque no lo ame, sino por temor. Y el temor reverente es esa acción de gratitud, ¿verdad? Nosotros, los hijos de Dios, le tenemos temor a Dios, no porque pensamos en la ira de Dios, no porque pensamos en la dimensión en la cual podemos ser
castigados, no porque pensemos en el fuego eterno del infierno, sino porque pensamos en que siendo olvidados, en que siendo nada, en que siendo enemigos de Dios, Dios puso su mirada en nosotros y dio lo único, lo más preciado que Él tenía, que es Jesucristo, por amor y por salvación de nosotros los pecadores. Eso es lo que nos lleva a tener temor, decir, me ha amado tanto que yo no puedo fallarle a su amor. Me ha perdonado tanto que yo no puedo hacerle eso a Dios. Me ha rescatado de un hoyo cenagoso, oscuro, terrible, donde había desolación, desesperanza, temores, miedos, pobreza, miseria, cárcel. Me ha sacado de ahí y me ha limpiado. Yo no puedo hacerle eso a Dios. Entonces, él no tenía ese temor, no había gratitud en su corazón. Entonces, por la falta de temor, no censuraba lo que salía de él, lo que el público podía ver. Y eso es bien tremendo, porque muchas veces hay personas que nos están observando, empezando desde casa. Nos están observando y están diciendo, veo las reacciones de mi mamá, veo las reacciones de mi papá, no veo a Cristo, no veo a Jesús, no veo al Dios que predican, no veo al Dios que me enseñan, porque me lo enseñan cuando lo leen o cuando hablan de Él, pero no lo veo en sus vidas. No censuran lo que van a decir o lo que van a hacer, sino que simplemente son. Y me ponía a pensar en Gedeón. Para mí uno de los personajes de la Biblia que desde joven impactó mi vida fue Gedeón. Hay muchos personajes, está David, está Débora, hay muchos personajes, pero a mí me impacta mucho Gedeón, porque él hacía la pregunta, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Y yo hice esa pregunta de muy niña, a los 10, 11 años, yo le preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios habla? ¿Cómo Dios, qué le gusta a Dios? ¿Qué es lo que a él le hace reír? En ese tiempo yo no conocía Biblia, o le hace enojar, y yo preguntaba por él. Entonces yo creo que preguntaba por curiosidad, porque miraba, una de las cosas que yo hacía mucho de niña era mirar el cielo en la noche, y miraba las estrellas y la luna y la maravilla que el hombre no podía creer, y decir, ¿dónde está ese ser tan grande que hizo estas cosas en el cielo? Entonces, hay veces que entonces hablaba de Gedeón, y Gedeón empezó a preguntar, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Pero yo me repongo a reflejar, y decía el inicio del libro de Jueces, cuando relata la historia de Gedeón, que el pueblo de Israel había pecado, que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, que el pueblo de Israel había caído en esa condición de derrota y esa constante persecución por el resultado a sus decisiones de ir tras otros dioses y de abandonar a Dios. Entonces yo me imagino los papás de Gedeón hablando del Dios que abrió el mar y hizo que el pueblo de Israel pasara en seco, y que toda la gente le tenía un temor reverente a Dios. Pero tal vez Gedeón no veía ese temor reverente en sus padres, ni en sus vecinos o en familiares cercanos o lejanos. Y comencé a preguntar, ¿dónde está Dios en las vidas de estas personas? Entonces censurar es decir, esto no puede salir a los ojos de mis hijos, esto no puede salir a los ojos de mis parientes, esto no puede salir a los ojos de nadie. Esto lo tengo que llevar a los pies de Cristo y decir, aquí está mi corazón, Señor, míralo, cómo a veces todavía piensa en la maldad o en la venganza, en el desquite, y no está bien. No quiero caer en la manipulación de mis emociones, Señor, ayúdame. Quiero cambiar, te traigo mis miembros como ofrenda. Necesito tener cordura, tener control, tener dominio propio. Necesito, y no lo puedo tener con mi fuerza. Y tú enseñas que no es con mi fuerza, sino con el poder de tu Espíritu. Y hoy vengo a suplicar a tu Espíritu que me sostenga. Que me sostenga. Escribe tu ley en mi corazón. Entonces, conforme empezamos a hacer eso, la palabra es útil para rectificar, que quiere decir corregir una cosa para que sea más exacta o perfecta.
también quiere decir purificar, ¿verdad? Entonces conforme estamos censurando, estamos purificando lo que está dentro del corazón. Y por eso le titulé ese tema, engendrados por la palabra. Y la verdad que me deleito mucho en hacerlo a través de En Busca de Virtud, porque siento que mi corazón se puede asentar y puede, conforme voy hablando, lo voy internalizando, lo voy meditando y lo voy transmitiendo conforme Dios lo permite entender en mi corazón. Y se me hace mucho más fácil así que cuando me toca predicarlo en la iglesia. Amén. No sé por qué. Entonces ahora miremos Isaías 40, verso 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, una vez que Dios nos revela su palabra, que Dios abre nuestros ojos a una verdad, entendamos que esa palabra permanece para siempre. La palabra de Dios, toda la palabra que fue inspirada por Dios, escrita por hombres temerosos de Dios, está inspirada en los corazones de ellos y fue escrita para que sea útil para censurar, para enseñar, para rectificar y para educarnos de acuerdo a lo que está bien. Y esa palabra que fue inspirada por Dios permanece para siempre. No deja de ser. La palabra de Dios es para siempre. Dios no miente, su palabra es para siempre. Entonces, no es que yo desobedecí, le fallé a Dios. Esa palabra ya no se aplica para mí, no. La palabra de Dios es para siempre. Todo dejará de ser menos su palabra. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Hay gente que dice, es que eso ya pasó de moda, o es que eso no se aplica a nosotros, eso era para otra generación. Y no es así. La palabra de Dios jamás pasará. Se aplica para ayer, para hoy y para nuestro futuro. Amén. Entonces continúa enseñándonos la palabra en el Salmo 18, verso 30. El camino de Dios es perfecto y la palabra del Señor es intachable. Es escudo. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Entonces la palabra se vuelve escudo cuando te refugias en ella. Dice la palabra de Dios que tengo que amar. Y el pensamiento te dice, pero mira lo que te hicieron. Pero la palabra de Dios dice que el amor no es egoísta. No busca lo suyo. No busca la venganza. Es amable, es pacífica. El amor de Dios es puro. Entonces tengo que amar con pureza, no con mi fuerza. Y empiezas a filtrar la situación que estás atravesando a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra que tengo que hacer cuando alguien traiciona? ¿Qué hizo David? No, pues David huyó de Saúl. ¿Y yo qué tengo que hacer? Huir. Pero eso es de cobardes. Eso es lo que me han enseñado, que huir es de cobardes. Hay momentos en los que vas a tener que huir. Mira lo que hizo José. Cuando le vino la tentación, huyó. Ahorita tú no estás huyendo tal vez de una tentación seductora sexual, pero estás huyendo de la tentación del pleito, de la riña, de la contienda, de la constante falta de respeto. No, huye de eso, huye. Entonces la palabra se convierte en escudo. Me siento triste. ¿Qué dice la palabra cuando uno está triste? Que haga oración, que pida que otros oren por él. Ok, voy a hacer eso. Me siento ahorita súper alegre y no sé con quién compartirlo. No tengo amigos, no tengo familiares con quien compartirlo. Que cante alabanzas. No estás solo. Jesús dijo en Mateo 28, el último verso, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, yo estaré con ustedes hasta el fin. No estás solo. Entonces la palabra se convierte en escudo. Juan 8, verso 31 al 38 dice lo siguiente. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, una persona que es solamente oyente
Puede oír cualquier cosa y decir, está interesante, o nada que ver conmigo, y se va. Una persona que comienza a creer, a internalizar lo que está Dios enseñando y a meditar en eso y decir, eso lo tengo que practicar, esto lo tengo que aplicar a mi vida, esto lo tengo que hacer de esta forma, lo he estado haciendo mal todo este tiempo. Y empiezas a hacer preguntas. Jesús, tú enseñaste esto, yo estoy atravesando por esa situación, no entiendo, ¿me explicas? Y es conforme tú te dejas enseñar por Jesús a través de su Espíritu Santo que te vuelves en discípulo. Entonces te estás afirmando en las enseñanzas de Jesús. Y esa firmeza te hace un hombre, una mujer fiel. Entonces cuando te conviertes en esa mujer fiel y avanzas en ese reconocimiento de su palabra en tu vida, entonces dice que eres llamado verdaderamente discípulo. Entonces conforme te dejas discipular, dice que conocerás la verdad. No, ya entendí. Ya experimenté lo que es aplicar la palabra de Dios en esta área de mi vida y me voy a sostener en esa palabra. Entonces ahora esa verdad te hace libre. Ya no me voy a dejar atar por ese pensamiento. Ya no me voy a dejar atar por ese sentimiento. Ya no me voy a dejar atar por esa emoción. Estaba escuchando el testimonio de un niño que al terminar la predicación, dijo el pastor, y toda la iglesia dice amén. Y los ojos de aquel niño fueron abiertos y podía ver a una señora semiadulta que se iba del templo, y cuando se da la vuelta, le da la espalda al niño, podía ver un ser oscuro, un ser negro, así como colgarse una mochila. Así estaba colgado este ser de los lomos de la mujer. Y cada vez que la mujer así como fruncía su rostro, ¿cómo se dice? Soltaba un líquido, despedía un líquido, del cual el demonio le abría como una tapadera de su cabeza, metía una cuchara y se comía ese líquido. Entonces el pastor miró el rostro del niño y se le queda bien y le dice, ¿tú también lo puedes ver? Entonces el niño le dice, ¿usted puede ver lo que yo veo? Entonces dice, ¿estás viendo algo en la espalda de esa señora? Y le dijo el niño, sí, estoy viendo algo. Y explíqueme, pastor, ¿qué es lo que está pasando ahí? Acabamos de salir de la iglesia. Entonces el pastor le explica al niño, esa mujer está siendo atacada en su pensamiento. Esta mujer está atacada con pensamientos de tristeza, de rechazo, de división, de desunión. Y como ella se pone de acuerdo con ese pensamiento, despide una sustancia. Esa sustancia es provocada por la depresión, por la tristeza, por todos esos sentimientos negativos que ella tiene, y de eso se alimenta el demonio. Entonces el niño había observado que el demonio susurraba al oído de la mujer. Entonces le pregunta, entonces cuando él le habla, es lo que él le dice a ella y ella se lo cree, y al estar de acuerdo con él, ella despide esa sustancia y de ahí se alimenta a él. Y le explica al pastor, sí. Entonces muchas veces hay susurros, dice la palabra en el libro de Efesios, que son dardos de fuego, que pueden venir a tu oído, a tu pensamiento, que directamente bajan al corazón. O sea, hay circunstancias que están fuera de tu alcance, que provocan un sentimiento. Y dices, no, me quiero deshacer de esto, pero no puedo. Eso hay que llevarlo inmediatamente a la presencia de Dios. Hay que llevarlo. O sea, es imposible que lo prevengas. Lo vas a sentir, lo vas a experimentar, pero no te quedes con él. Llévalo a la presencia y di, Señor, aquí traigo este sentimiento de enojo, de ira. Me siento molesta, me siento irritada, me siento enojada. Necesito ayuda, por favor, Señor, no lo quiero. No lo quiero alojar, no le quiero dar cabida, no lo quiero alimentar. Lo traigo a tus pies, Señor. Yo no lo puedo dejar por mi fuerza. Aquí está, Dios bueno. Entonces empiézalo a soltar. Porque si no, le dijo Dios a Caín, Caín, ese sentimiento que tienes de desaprobación, ese sentimiento que tienes como de rechazo, ese sentimiento negativo que estás experimentando ahorita, no lo abraces. No le abras la puerta, Caín. Le dijo, el pecado está a la puerta.
pero no lo dejes entrar. Vas a tener la oportunidad, y esto es parafraseando, de presentar otra ofrenda a Caín, pero esta déjala pasar. Y Caín, en lugar de escuchar la voz de Dios, abrazó ese enojo, abrazó la ira y la revancha, y fue y mató a Abel. Entonces, los sentimientos son difíciles de evitar, pero una vez que llegan hay que reprenderlos, no hay que abrazarlos. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Entonces la palabra de Dios te va a dar instrucción, simple y sencilla, pero está en ti si la tomas o la dejas. Entonces Dios va a dar instrucción. Nosotros tenemos que escoger tomarla o dejarla. Amén. Entonces ora para que no entres en tentación. Ora para que no entres en tentación. Hebreos 6:1-2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, las enseñanzas elementales, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces la palabra rudimento, cuando yo la busqué, tenía como traducción embrión o parte de un ser vivo imperfectamente desarrollado. O sea, un embrión es aquella semilla que está fermentando, ¿será? Que está comenzando a tomar una forma, pero no está desarrollada completamente. Entonces decía aquí, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, ya está la semilla de la palabra en ti. Ya está la semilla de la verdad en ti. Ahora tú tienes que dejar que esa semilla comience a desarrollarse, a crecer, para que se haga una flor y dé fruto, ¿verdad? Entonces, si sigues en las enseñanzas elementales y se te tiene que decir otra vez, mira, perdona, ¿qué es lo que más se predica? Perdona. Vete al arrepentimiento. Entiende que la importancia de la imposición de manos. Hay que tener cuidado con la imposición de manos. Si necesitas que se te transmita un don, pídele a un líder espiritual que ore por ti. Si estás en tristeza, que oren por ti. Si estás enfermo, que oren por ti. Esas son las enseñanzas elementales, son rudimentos de elementales. Pero si no sales de ahí, no estás avanzando. No estás caminando hacia adelante. Eres un embrión que está imperfectamente desarrollado, y Dios lo que quiere es que estés completamente desarrollado y que alcancemos la edad madura para que lleguemos la estatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si llevas muchos años en Cristo y sigues siendo ese embrión que no madura, que no crece, que no da fruto, que no ayuda ni deja ser, que solo critica, murmura, que solo se la pasa en vanidades, en cosas pasajeras. Entonces Apocalipsis dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y una de las cosas que decía al principio era oír, creer, hacer. Oír, creer, hacer. Y si has dejado de oír, has dejado de creer. Y si has dejado de creer, has dejado de practicar las cosas buenas. Y porque no se está practicando lo que es bueno, no hay un crecimiento. Amén. Entonces volvamos a las obras del principio. Dice la siguiente porción. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios va contigo. Entonces Mateo 8:8 dice, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces hay veces que tenemos que volver a creer y restaurar la fe y decir, Señor,
tu palabra es verdad, tu palabra es veraz y tu palabra es poderosa. Señor, hoy te ruego, envía la palabra que mi vida necesita para salir de esa condición de embrión y llegar a dar la estatura del varón perfecto. Envía la palabra, Señor, y sana mi mente, sana mi corazón, sana todo lo que yo soy. Ayúdame a deshacerme de toda ansiedad y de toda angustia. Ayúdame a deshacerme de todo lo que me aparta de ti. Entonces Jesús modeló cómo vivir sostenidos por la palabra. Entonces recuerde que estamos hablando acerca de engendrados por la palabra. Pero para poder llegar a esa madurez de engendramiento tenemos que aprender a sostenernos, o sea, a agarrarnos de ella y a usarla también como bastón. Entonces en ese tiempo de angustia vemos cómo Jesús se agarró fuerte de la palabra. Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo sabía que Dios podía librarle de la muerte? Porque estaba escrito. Porque estaba escrito en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y se agarraba de ahí. Jehová Dios está conmigo. Él es mi Padre, no me dejará, no me desamparará, Él me llevará hasta el final. Entonces clamaba, gemía, suplicaba con gran clamor y lágrimas. Y aunque estaba en ese momento de debilidad, decía, no me suelto de la palabra, no me suelto. Él ha dicho que está conmigo y no me soltará. Por eso dice primera de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Amén. Deposita en Él toda ansiedad. Y Salmos 94:19 dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Cómo venía el consuelo? Por la palabra. Por la palabra. Él es mi escudo, Él es mi estandarte, Él es mi refugio, Él es mi fuerza, Él es el que me sostiene, Él va delante de mí. Dios es el que abre camino donde no lo hay. Amén. Santiago 1:21 dice, por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Quítate toda inmundicia. No, yo voy a ir y le voy a decir y me va a oír y va a saber quién soy yo. Quítate todo eso y deja que la palabra entre y haga en ti lo que tiene que hacer. Voy a ir terminando. Salmos 16:7-8. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Medita en su palabra aún en medio de tu sueño. Medita en Él aún en medio de tu sueño y Él te sostendrá. Amén. Salmos 16:5. Tú, Señor, eres mi porción y mi roca. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Dios es el que afirma tus pasos. Amén. Hay mucho más que compartir, pero me voy a quedar hasta ahí. Santiago 1:22, el último. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llevemos la palabra a la práctica y Dios hará el resto. Él hará lo imposible posible. Eso fue lo que hizo Abraham. Le creyó a su palabra, caminó actuando sobre lo que creía y le fue contado por justicia. Así que en este día te bendigo. Le oro a Dios que haya sido de bendición esta porción y nos vemos mañana con el favor de Dios. Y le damos gracias, infinitas gracias a Dios por su palabra. Amén. Que la palabra de Dios te sostenga. Buen día.